Chicos, muy buen día. Iniciamos nuestro día de clases con el curso de biología con el profesor Paulo Alvarado. Ya el profesor está con nosotros en sala. Vamos saludando por el chat, por favor. Profesor Paulo, muy buenos días. Puede dar inicio a su clase. Buenos días, jóvenes. Buenos días a todos. Bien, vamos a empezar entonces la semana, bueno, ¿qué número de semana es? 8, 10 creo, ¿no? 8, 8, no me equivoco. Bien, hoy nos toca hablar de Reino Plantae. Ya el tema es Reino Plantae. Antes de comenzar a hablar de las plantas, recuerda que las plantas vienen de las algas, pero ¿de qué grupo de algas vienen? Vienen de las algas clorofitas, ¿no? Nosotros lo habíamos mencionado la semana pasada, ¿recuerdas? Hemos dicho que esta división clorofitas eran verdes porque tenían clorofila totalmente, ¿no? Eran uni y eran pluri. También te había dicho también que estas algas se habían independizado, ¿no? Del medio acuático para poco a poco ir colonizando la superficie terrestre. También te dije que estas algas son los ancestros de las plantas. También te dije que son las más abundantes en el océano. También te dije que estas plantas inician la cadena alimenticia en el océano. Bien, ya sabiendo de dónde vienen las plantas, ya teniendo en cuenta eso, vamos a ver las características de las plantas. Nos dice que las plantas fabrican su alimento. Sí, por eso es que todas son autótrofas fotosintéticas. Las plantas no tienen sistemas, tampoco tienen órganos. Por lo tanto, la única forma de que las plantas puedan reaccionar a estímulos es a través de hormonas, por ejemplo. Pero para que estas hormonas, llamadas fitohormonas en realidad, puedan permitir a la planta reaccionar a estímulos, estas plantas tienen que tener estímulos externos. Es decir, nosotros tenemos un sistema nervioso. El sistema nervioso tiene neuronas. Esas neuronas captan el estímulo interno o externo. Las plantas, los únicos estímulos que pueden captar son externos. Por ejemplo, la luz. Cuando es luz, se llama foto. Cuando es gravedad, geo. Cuando el estímulo es un elemento sólido, como un palo, por ejemplo, tigmo. Cuando es el agua, hidro. Entonces, la única forma de que las plantas, por ejemplo, puedan reaccionar a estímulos es a través de un tropismo,
y a través de la nastia. ¿Qué es el tropismo? El tropismo es el mecanismo que utiliza la planta para poder crecer, ya sea a favor del estímulo o en contra, ¿no? Por ejemplo, fototropismo es cuando la planta crece a favor o en contra de la luz. Geotropismo es cuando la planta crece a favor o en contra de la gravedad. Tigmotropismo es cuando la planta se enreda a favor del elemento sólido, a favor de ese palo, ¿no? Y en contra, ¿no? Hidro es cuando la planta crece buscando la humedad o también alejándose de la humedad. Inastia es cuando una parte de la planta se mueve, ¿no? Por ejemplo, la corriente de aire, ¿no? Hace que el tallo, las hojas, las flores se muevan. Entonces, la única forma de que las plantas puedan crecer, moverse, ¿no? O reaccionar a un estímulo es siempre y cuando este estímulo sea externo y haya fitohormonas de por medio. Por ejemplo, tenemos las giberelinas. Las giberelinas son fitohormonas que se van a liberar en cierto periodo para formar las flores. Las citoquinas son hormonas que van a ir directamente a las células de la planta que se encargan de la división para que crezca, ¿no? Y para eso hay periodos, ¿no? La planta tiene un periodo, así como tú naces, creces, te reproduces, envejeces y mueres, igual a la planta. Debido a que no tiene órganos la planta, pues solamente tiene tejidos subdesarrollados, tejidos de crecimiento, tejidos de protección, tejidos de reserva. Son sésiles. Exacto. Nunca has visto una planta desplazarse sola, ¿no? Se fija un sustrato. La reproducción lo vamos a ver poco a poco. Ahorita, sin tener idea, sin tener conocimiento de qué grupo de plantas vamos a hablar, sería en vano hacerte esta referencia. Pero la gran mayoría de plantas se reproduce sexualmente. Pared celular con celulosa. Bueno, esta es una característica que no te debes olvidar, ¿no? Esto es lo que vamos a hablar hoy. Las plantas se dividen en dos grupos, plantas criptógamas y plantas fanerógamas. Las plantas criptógamas son aquellas que no tienen semillas ni flores y tampoco tienen órganos sexuales. Y las plantas fanerógamas son aquellas que tienen flores, tienen semillas y tienen órganos sexuales. Así como tú tienes un ciclo de vida, las plantas también tienen un ciclo de vida. Pero ese ciclo de vida de las plantas se divide en dos. Se divide en esporofito y gametofito. El esporofito es la parte de la planta que habla de su crecimiento, su desarrollo. Es decir, el esporofito es la parte de la planta que tú puedes ver. Raíz, tallo, hojas, flores, fruto. En cambio, el gametofito es la parte reproductora, ¿no? La parte que difícilmente pues podamos ver. Cuando te digan, ¿por qué una planta presenta dominancia esporofita? Sencillo, porque lo que se expresa en esta planta es su crecimiento, su desarrollo. Y cuando te digan, ¿por qué esta planta presenta dominancia gametofita? Bueno, porque es una planta que está en constante reproducción. Sencillo. Profe, ¿qué hace el esporofito? El esporofito va a formar esporas. ¿Qué hace el gametofito? Va a formar gametos. El esporofito es diploide, el gametofito es haploide. Creo que esos términos de diploide y haploide ya los conoces muy bien, ¿no? Ya los conoces. ¿Cómo es que el esporofito pasa a gametofito y cómo el gametofito pasa a esporofito? Bueno, el esporofito tiene que liberar esporas. ¿Y cómo las libera? Por meiosis. Las libera por meiosis. Profe, ¿de qué trata la meiosis? Bueno, revisa la semana 2, ¿no? En la semana 2 está explicado. El esporofito por meiosis va a liberar esporas. ¿Cómo son las esporas? Haploides.
Estas esporas haploides tienen que hacer mitosis. Estas esporas por mitosis forman el gametofito. Por ejemplo, si yo hablo de estas plantas no tienen órganos sexuales. Como no tienen órganos sexuales, entonces su esporofito, o sea, cualquier parte de la planta, va a formar el gametofito. Pero si fueran las plantas fanerógamas, estas plantas fanerógamas, en el esporofito tienen sus órganos sexuales y sus órganos sexuales van a ser encargados de formar el gametofito. Entonces, como estas plantas criptógamas no tienen órganos sexuales, cuando forman su gametofito, en su gametofito van a tener formas sexuales. Formas sexuales. Por ejemplo, prótalo y protonemo. Las plantas criptógamas se van a dividir en dos grupos. Se van a dividir en briófitas y pteridofitas. Las briófitas tienen como gametofito el protonemo. Las pteridofitas tienen como gametofito el prótalo. Tanto el prótalo como el protonema tienen formas sexuales. Forma sexual masculina, forma sexual femenina. No he dicho órgano sexual. El órgano sexual está aquí, pero siempre y cuando sean las fanerógamas. Como las criptógamas no tienen órganos sexuales, entonces su esporofito, o sea, cualquier parte de la planta, forma el gametofito. Por meiosis y por mitosis. Ese gametofito, sea prótalo, sea protonema, tiene forma sexual masculina y femenina. Estas formas sexuales en las plantas criptógamas van a ser las encargadas de formar los gametos. ¿Cómo? Por mitosis. El anteridio hace mitosis y forma su gametofito llamado anterozoide. El arquegonio hace mitosis y forma su gametofito llamado ósfera. El anterozoide es N. La ósfera es N. Se juntan ambos por fecundación. El cigoto que forman es 2N. Ahora, este cigoto tiene que hacer mitosis. O sea que va a formar más cigotos 2N. Como estamos hablando de estas plantas criptógamas, ¿qué nos dice? Las criptógamas no tienen semillas, no tienen flores, pero tampoco tienen semillas. Eso quiere decir que este cigoto, al hacer mitosis y formar más cigotos, ese conjunto de cigotos, lo que va a formar es directamente el esporofito, o sea, directamente la planta. No va a formar la semilla. ¿Por qué? Porque no tiene, pues. Pero si fuera estas plantas fanerógamas, recuerda, estas plantas fanerógamas, a partir de su esporofito que tiene órganos sexuales, va a formar el gametofito. Y su gametofito ya tiene gametos. Sus gametos van a fecundar y su cigoto, por mitosis, formará la semilla. Muy bien, es así como pasan de esporofito a gametofito y de gametofito a esporofito. Sigamos. Clasificación. Criptógamas, fanerógamas. De eso vamos a hablar hoy. Las plantas criptógamas se van a dividir en división briófitas y división pteridofitas. Mientras que las plantas fanerógamas se van a dividir en plantas gimnospermas y angiospermas. Teniendo en claro eso, entonces voy a poder colocar una característica aquí, una aquí, una aquí y una aquí para poder tenerlas como referencia. Bien, plantas criptógamas. A las criptógamas se les dice plantas inferiores, porque no tienen semillas ni flores. A las plantas fanerógamas se les dice plantas superiores, porque ya tienen semillas y flores. Eso está claro. Ahora, dentro de las plantas criptógamas tenemos a las briófitas y pteridofitas. Con respecto a eso,
por ejemplo, las briofitas son talofitas. Tú dirás, ¿cómo? Sí, las briofitas son talofitas. ¿Qué significa eso? Eso es en cuanto a su estructura. Por ejemplo, las briofitas, en vez de una raíz verdadera, tienen rizoide. En vez de un tallo verdadero, tienen cauloide. En vez de una hoja verdadera, tienen filoide. Quiere decir que la raíz es falsa, el tallo es falso y la hoja es falsa. Estas estructuras son las de las algas. Quiere decir que esta planta briofita aún conserva pues estructuras de las algas. Por eso está lofita. Pero las pteridofitas ya son cormofitas porque ya tienen una raíz, ya tienen un tallo, ya tienen una hoja definida. ¿Y cómo son todas las fanerógamas? Todas las fanerógamas son cormofitas porque tienen raíz, tallo y hoja. En cuanto a si tienen tejidos conductores o vasos conductores como el xilema y el floema, por ejemplo, en las plantas criptógamas, las briofitas son avasculares. ¿Y por qué son avasculares? Sencillo, porque no tienen xilema ni floema. El xilema recoge el agua y las sales y lo transporta en forma de savia bruta. El floema recoge el agua y los nutrientes y lo transporta en forma de savia elaborada. Como estas plantas briofitas no tienen ni xilema ni floema, entonces estas plantas no van a poder crecer mucho. Máximo crecen 5 a 6 centímetros, como máximo. Son las únicas avasculares, las únicas. Las pteridofitas son vasculares. Mientras que todas las fanerógamas son vasculares. Ahora, las plantas criptógamas no tienen órganos sexuales. Tienen gametofitos con formas sexuales. Y esos gametofitos se forman a partir del esporofito, ¿no? Pero una parte del esporofito. ¿Cuál es masculino? Anteridio, ¿no? Femenino, arquegonio. En cambio, las fanerógamas tienen órganos sexuales y sus órganos sexuales que están en su esporofito van a formar los gametofitos. El estambre, por ejemplo, aparato masculino, forma su gametofito llamado grano de polen. El pistilo, aparato femenino, forma su gametofito llamado saco embrionario. Bien, y las divisiones, ¿no? Lo que te dije. Las criptógamas se dividen en briofitas y pteridofitas. Y las fanerógamas en gimnospermas y angiospermas. Bien, ahora si lo separamos de esta forma, a ver, van a disculpar si escribo raro. Se ha malogrado mi tableta gráfica, así que solamente estoy utilizando el mouse. Ahí está. Mira, si los clasificamos de esta forma, 1, 2, 3, 4, te voy a hacer 3 preguntas. La primera pregunta, ¿cuál de estos 4 grupos de plantas es talofita? Las briofitas, las demás cormofitas. La segunda pregunta, de estos 4 grupos de plantas, ¿cuántos son avasculares? 1, las briofitas, las demás vasculares. Tercera pregunta, de estas 4 grupos de plantas, ¿cuál es el único que tiene dominancia gametofita? Las briofitas, las demás esporofitas. Sencillo. Muy, pero muy sencillo. Ahora, si las fanerógamas tienen semillas y flores, por ejemplo, las gimnospermas, ¿cómo es su semilla? Desnuda. Angiospermas, ¿cómo es su semilla? Cubierta. ¿Y de qué depende eso? Del fruto. Las angiospermas, como tienen una semilla cubierta, hay fruto, porque el fruto cubre la semilla. Ahora, con respecto a las flores, las gimnospermas tienen flores unisexuales, quiere decir que tienen flores masculinas y femeninas por separado.
En cambio, la flor del angiosperma es hermafrodita, porque en una misma flor tiene aparato masculino y aparato femenino. ¿Correcto? Ahora, todas las gimnospermas son árboles. ¿Qué quiere decir? Que todos tienen tallo leñoso, todos grandes. Pero las angiospermas pueden tener el aspecto de una briofita, pueden tener el aspecto de una pteridofita, pueden tener el aspecto de una gimnosperma. Lo que más nos interesa es que tenga fruto. Muy bien, eso es una explicación así tipo rápida, nada más, rápida. Ahora voy a detallarlo, ¿no? Empecemos por las criptógamas. Claro, yo he hecho esta explicación para que ya tengas una base. Ya con esta base, ya puedo explicarlo pues detalladamente, ¿no? Ahora que si, por más que te explique detalladamente, no me entiendes, bueno, lo único que queda es repetir, que repitas el video, ¿no? Plantas criptógamas se dividen en briofitas y pteridofitas, ¿no? Primero las briofitas. ¿Qué plantas representan a las briofitas? Musgos, hepáticas, antóceros. Estas tres plantas dependen de humedad en todo momento, tanto para crecer como para reproducirse. Es decir, su vida de ellos depende al 100% de humedad. A diferencia de los musgos, por ejemplo, aparte de humedad, dependen de sal, porque son plantas que crecen pegadas a las rocas de los océanos. Todas dependen de humedad, pero a los musgos agrégale salinidad. Esta imagen que ves representa todo es el esporofito, todo. Yo te dije, ¿no? Que es el esporofito. Pero como estas plantas, ¿no? Las criptógamas, como las briofitas, no tienen órganos sexuales, entonces, ¿qué parte del musgo, o sea, qué parte del esporofito de las briofitas es el que va a participar en esa alternancia, ¿no? De esporofito a gametofito, de gametofito a esporofito. Bueno, es esta parte. La cápsula. La cápsula, ¿qué contiene? Esporas, ¿no? ¿Y cómo las va a liberar? Por meiosis. ¿Te acuerdas? Bien. ¿Recuerdas que estas plantas son talofitas? ¿Y por qué son talofitas? Bueno, porque en vez de raíz, ¿qué tienen? Rizoide. En vez de tallo, cauloide. En vez de hoja, filoide. Raíz, tallo y hojas falsas. ¿Por qué son avasculares? Porque no tienen xilema ni floema. El xilema y el floema son vasos conductores. No depende ni de sales minerales ni de nutrientes. Por lo tanto, es una planta que tiene un tamaño reducido, ¿no? Dependen en todo momento de humedad. Su gametofito, ¿cómo se llama? Protonema, ¿no? ¿Y el protonema qué tiene? Anteridio masculino y arquegonio femenino. Anteridio masculino y arquegonio femenino. ¿Qué es el anteridio? ¿Qué es el arquegonio? Formas sexuales, ¿no? ¿Cuál es su estadio dominante? El gametofito. Quiere decir que es una planta en el cual se expresa más su etapa reproductora que su etapa de desarrollo, crecimiento, ¿no? Bien, ahora veamos el ciclo de alternancia de estas plantas. ¿Cómo es que se van a reproducir? Y para eso vamos con esta parte, ¿no? ¿Te acuerdas? O ya te olvidaste. Te dije que la parte del esporofito que va a realizar el ciclo de alternancia es esta. Entonces, teniendo en cuenta esta parte, solamente me enfoco en eso. Ese es el esporofito. ¿Cómo es el esporofito? 2N, ¿no? 2N. ¿Qué va a hacer? Meiosis. Por meiosis, ¿qué va a liberar? Esporas. ¿Cómo son las esporas? Haploides. ¿Qué hacen estas esporas? Mitosis. Por mitosis, ¿qué van a formar? El gametofito. ¿Cómo se llama? Protonema. El protonema es haploide. ¿El protonema qué contiene? Formas sexuales.
La femenina, ¿cómo se llama? Arquegonio. La masculina, anteridio. Arquegonio N, anteridio N. ¿Qué tienen que hacer el arquegonio y el anteridio? Formar sus gametos. Y para eso, ¿qué tienen que hacer? Mitosis. El arquegonio por mitosis forma ósfera. El anteridio por mitosis forma anterozoide. La ósfera es haploide, anterozoide haploide. ¿Estos ya son los gametos? Sí. ¿Qué tienen que hacer? Fecundar. Por fecundación, ¿qué van a formar? El cigoto. ¿Cómo es el cigoto? 2N. Este cigoto, ¿qué tiene que hacer? Mitosis. Por mitosis, ¿qué va a formar? ¿La semilla? No, forma el esporofito de frente. Sencillo. Está fácil. Ahora sí, vamos con el ciclo de alternancia. Bueno, no. Antes de hablar del ciclo de alternancia, vamos a hablar de las pteridofitas, ¿no? Vamos a hablar ahora de las plantas pteridofitas. División, ¿no? Para ser más claros. División pteridofitas. ¿Recuerdas que había un taxón doble llamado filum y división? Filum era para animales y división para plantas. Ya hemos empezado con división briofitas, ahora con división pteridofitas. Para la división pteridofitas tenemos a plantas como el helecho, el equiseto. Al helecho también se le llama cola de caballo. Equiseto, Lycopodium, Silotium. Si te das cuenta, son plantas totalmente verdes, ¿cierto? Son plantas totalmente verdes. Por eso se les llama plantas herbáceas. Obviamente crecen más que las briofitas. Por ese motivo es que son vasculares. ¿Por qué son cormofitas? Porque ya tienen una raíz definida, ya tienen un tallo definido y tienen una hoja definida. Y todo esto es el esporofito. Todo. ¿Y qué parte del esporofito en estas plantas va a realizar esa alternancia? El soro. El soro. Profe, en las briofitas eso no se llama soro, se llama cápsula. Sí, acá se llama soros. ¿Dónde están esos soros? Bueno, esos soros están dentro de las hojas. Tienen un tallo subterráneo. Ese tallo subterráneo se llama rizoma. Aquí está. Es un tallo que nace aquí, pegado a la raíz y sobresale. No te olvides. No lo confundas con rizoide. Rizoide es un tallo falso de las briofitas. El rizoma es un tallo verdadero, pero que es subterráneo. Son vasculares, ya tienen xilema y tienen floema, ¿no? Por lo tanto pueden crecer. Sus hojas se llaman frondas. Sus hojas tienen forma pinnada. Así. No sé si logras ver en las hojas hay unos puntitos. Esos puntitos que tienen las hojas, bueno, microscópicamente se observa que son soros. Y esos soros que contienen esporas. Y son las que van a participar, pues, ¿no? En la alternancia. Su estadio dominante es el esporofito. Bueno, a partir de aquí todas las plantas tienen estadio esporofito. Creo que yo te lo mencioné, ¿no? Hice un recuento, ¿te acuerdas? ¿Qué planta es avascular? ¿Qué planta es talofita? ¿Qué planta tiene dominancia? Te dije. Su gametofito se llama prótalo.
Y el prótalo tiene forma masculina, anteridio, forma femenina, arquegonio, ¿no? Estas plantas también dependen de humedad, pero solamente dependen de humedad para reproducirse. Solo para reproducirse. Nada más. Muy bien. Ahora sí, veamos el ciclo de alternancia de estas plantas. Aquí, todo esto es el esporofito. Pero, ¿qué parte del esporofito es el que participa en la alternancia? Los soros, ¿no? Aquí está. Entonces, ¿el soro qué tiene que hacer? El soro tiene que hacer meiosis, ¿no? Meiosis. Por meiosis, ¿qué va a liberar? Esporas. ¿Cómo son las esporas? Haploides. ¿Qué tienen que hacer las esporas? Mitosis, ¿no? Mitosis. Por mitosis, ¿qué va a formar? El gametofito. ¿Cómo se llama el gametofito? Prótalo. El prótalo es haploide, ¿no? El prótalo que contiene forma sexual femenina, arquegonio, forma sexual masculina, anteridio. Ambos, ¿qué tienen que hacer? Mitosis. Mitosis. Por mitosis, ¿qué van a formar? Sus gametos, anterozoides y ósfera. Se van a juntar. El cigoto, ¿cómo va a ser? Diploide. ¿Qué tiene que hacer el cigoto? Mitosis. Y por mitosis, ¿qué va a formar? Directamente el esporofito. ¿Por qué? Porque no tiene semilla. Profe, una consulta. ¿Tengo que aprenderme de memoria el ciclo de alternancia de las briofitas y de las pteridofitas? No. Entonces, ¿qué tengo que aprenderme? Bueno, lo único que tienes que recordar es el nombre del gametofito de cada uno. En las briofitas se llama protonema. En las pteridofitas se llama prótalo. Profe, ¿es mi impresión o la alternancia de generaciones en las briofitas y pteridofitas es igual? Sí, es igual. Por eso es que lo único que debes acordarte es el nombre del gametofito, nada más. Porque los pasos son iguales. No sé si te has dado cuenta. Bien, ya terminé con las criptógamas. Ahora vamos con las fanerógamas. Fanerógamas. Las fanerógamas se dividen en gimnospermas y angiospermas. Primero las gimnospermas. Todas las gimnospermas son árboles. Pueden ser arbustos también. Pero la idea es que tengan tallo leñoso. Todas las gimnospermas son árboles. Tienen tallo leñoso. O sea, tallo duro, ¿no? Lo representan plantas como el pino, el abeto, el ciprés. ¿Te das cuenta que estas plantas tienen forma de pino o forma de cono, forma de piña? También se les llama plantas coníferas. ¿Por qué tienen plantas? ¿Por qué tienen forma esas plantas? ¿No? ¿Por qué tienen esas formas? Tienen esas formas debido a sus ramas, ¿no? A ver, lo voy a dibujar. Aquí está su tallo y sus ramas. Sus ramas se ramifican así, mira, en caída y también en subida. Por eso es que al momento de que aparecen las hojitas, van tomando ese aspecto, ¿no? Es decir, sus ramas se ramifican de forma pinnada. Sus ramas se ramifican de forma pinnada. Sus flores son poco vistosas. Exacto. A ver, ¿puedes ver sus flores? No, no puedo ver sus flores. Imposible, ¿no? Son bien escondidas.
Sus flores son unisexuales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ellos tienen estambre. El estambre es el aparato masculino. Ellos tienen estambre. Inclusive hasta 2 estambres tienen. Uno por aquí y otro por aquí. Pero lo que no tienen es pistilo. El pistilo es el aparato femenino. No tienen pistilo. Lo que sí tienen es hojas carpelares. ¿Qué son las hojas carpelares? Las hojas carpelares pues son hojitas que sostienen al pistilo. Deberían sostenerlo, pero no lo sostienen porque no hay. Como no tienen aparato femenino, solamente tienen aparato masculino, entonces el estambre no puede funcionar, no lo utilizan. Entonces, si no lo utilizan, ¿cómo se reproducen? Eso es porque tienen flor masculina, flor femenina. También se le llama cono masculino, también se le llama cono femenino. O también se le llama estróbilo masculino o estróbilo femenino. Ojo, sí tiene estambre, pero no tiene pistilo. Tiene hojas carpeladas, pero las hojas carpeladas no desarrollan un pistilo. Por ese motivo no utilizan el estambre. Utilizan sus flores masculinas y sus flores femeninas. ¿Qué hacen las flores masculinas? Las flores masculinas tienen que realizar un proceso llamado, a ver, creo que hay para escribir acá, ¿no? Sí, hay para escribir. A ver, creo que no. Así. No, no hay para escribir, le han quitado esa opción. Ya. Las flores masculinas van a realizar un proceso llamado, sí, acá está, acá está. Un proceso llamado macrosporogénesis. Creo que es micro, sí. Microsporogénesis. Las flores masculinas van a realizar la microsporogénesis. Ahí está, microsporogénesis. Microsporogénesis. Mientras que las flores femeninas van a realizar la macrosporogénesis. Bueno, creo que lleva acento, ¿no? Lleva tilde. Ya, no tiene corrector esto. Por microsporogénesis, ¿qué se va a realizar? Mitosis y meiosis. Por macrosporogénesis, ¿qué se va a realizar? Mitosis y meiosis. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que a partir de estas flores se forma el gametofito. ¿Cómo se llama el gametofito? El gametofito se va a llamar grano de polen. Aquí el gametofito se va a llamar saco embrionario. El grano de polen contiene un saco con 3 núcleos. No, dos. Ahí ves 2, ¿no? Me estoy confundiendo con angiospermas. 2. Mira, uno es el gameto que va a fecundar y el otro se llama núcleo tubular. ¿Qué va a hacer este núcleo tubular? Este núcleo tubular se va a encargar de ir sobre el cono femenino y lo va a penetrar. ¿Qué va a formar? El tubo polínico. ¿Y para qué va a formar el tubo polínico? Bueno, ese tubo polínico va a permitir que este gameto transite por ahí, ¿no? A eso, ¿cómo se le llama? Fecundación. Polinización, ¿no? Polinización. Una vez que ese gameto llega hasta el óvulo, se va a encontrar con este gametofito llamado saco embrionario. El saco embrionario contiene 2 células. Una célula se degenera, muere, no sirve. Así que solamente me sirve uno. ¿Cómo se llama? Arquegonio. El arquegonio es el gameto. Este gameto masculino llamado anterozoide va a fecundar con el arquegonio y van a formar un cigoto
Forman un cigoto. Un cigoto. ¿Cómo es este cigoto? 2N. ¿Qué tiene que hacer este cigoto? Mitosis. Por mitosis, ¿qué va a formar? La semilla. Y por cierto, ¿cómo es su semilla? ¿Desnuda o cubierta? Desnuda. Si es desnuda, ¿tiene fruto? No tiene fruto. No tiene fruto. ¿Cuál es la dominancia de estas plantas? Su dominancia es esporofito. La dominancia es esporofítica. Muy bien, sigamos. Ahora hablamos de las angiospermas. Ahora hablamos de las angiospermas. Las angiospermas son las plantas fanerógamas o las plantas espermatofitas más desarrolladas. Tú dirás, profe, ¿cómo que espermatofitas? No te he entendido. Bueno, espermatofitas es un término que se aplica para hablar de plantas que ya tienen órganos sexuales. Las fanerógamas son espermatofitas porque tienen órganos sexuales. Gimnospermas y angiospermas. Por eso te dice que las angiospermas son las espermatofitas más evolucionadas, las más completas. Mira, una planta angiosperma puede ser grande, puede ser pequeña, puede ser mediana, puede tener el aspecto de una briofita, una pteridofita, una gimnosperma, pero lo que lo caracteriza es que tenga fruto, y si tiene fruto, su semilla, ¿cómo es? Cubierta. Así que dar ejemplos de estas plantas sería muy fácil, ¿no? Imagino que tú conoces muchas plantas que tienen fruto. Profe, ¿sus flores son vistosas? Por supuesto, ¿no? ¿Y cómo son sus flores? Sus flores son hermafroditas, ¿no? Porque tienen estambre masculino y tienen pistilo femenino y tienen hojas carpeladas. Aquí están las hojas carpeladas. Sostienen y forman al pistilo. Pero en las gimnospermas hay hojas carpeladas, pero no llegan a desarrollar un pistilo. Ahora, ¿qué va a hacer el estambre? El estambre va a realizar microsporogénesis, ¿te acuerdas? Microsporogénesis. ¿Qué va a hacer el pistilo? Va a realizar macrosporogénesis. Por microsporogénesis, ¿qué se va a formar? El gametofito. ¿Cómo se llama el gametofito? Grano de polen. Por macrosporogénesis, el gametofito que se va a formar se llama saco embrionario. Aquí está. Ahí está escrito. Saco embrionario. En este caso, el grano de polen tiene un saco con 3 núcleos. Son 3, ¿ya? 3 núcleos. Ahí está, 3 núcleos. 2 de esos núcleos son gametos. Aquí hay un saco con 8 núcleos. Un saco con 8 núcleos. Acá hay 3, acá hay 2, acá hay 1 y acá hay 2. Estos 3, llamados antípodas, mueren. Estos 2, llamados sinérgidas, mueren. Entonces me quedan 3. De estos 3, 1 es haploide. Y estos 2 no llegan a separarse por completo. Quiere decir que son diploides. Quiere decir que este gameto llamado núcleo polar, que es diploide, va a fecundar con un anterozoide. Este gameto llamado ósfera, que es haploide, va a fecundar con otro anterozoide. Por lo tanto, se van a formar 2 cigotos. Pero antes tienes que saber que este núcleo tubular o esta célula tubular
¿qué va a hacer? Va a ir sobre el pistilo y lo va a atravesar para formar el tubo polínico. Y por ese tubo polínico que van a transitar los dos anterozoides, los dos gametos masculinos. Ahí está. Uno va a fecundar a la ósfera, que es haploide, y otro anterozoide va a fecundar al núcleo polar, que es diploide. Por lo tanto, ¿cuántos cigotos se van a formar? Se van a formar 2 cigotos. El primer cigoto entre este anterozoide y esta ósfera es diploide. Diploide, 2N. La segunda fecundación entre este anterozoide y este núcleo polar, que es diploide, me va a dar un cigoto triploide. 3N. Ambos cigotos, ¿qué van a hacer? Mitosis. Y por mitosis, ¿qué van a formar? La semilla. Y por cierto, ¿cómo es su semilla? Cubierta. Entonces, profe, ¿ellos realizan doble fecundación? Sí. Doble fecundación. Aquí está bien claro, ¿no? Gametofitos. Estambre forma grano de polen, correcto. El pistilo forma saco embrionario. Ahora, solamente esto, lo que te acabo de explicar es un resumen, porque en realidad esto lo vamos a ver con más detalle la semana que viene. En Reino Plantada de 2 te voy a enseñar la reproducción de las plantas angiospermas, la semilla, el fruto, el tallo, raíz, hoja. Vamos a hablar de todo el cuerpo de la planta la semana que viene. Bien, ¿qué más? Estas plantas angiospermas se dividen en 2 grupos. Se dividen en monocotiledóneas y dicotiledóneas. Pero a las plantas monocotiledóneas también se les llama liliópsidas. A las plantas dicotiledóneas también se les llama magnoliópsidas. ¿Y por qué te digo eso? Bueno, porque de repente a la San Marcos se le ocurre poner esos términos, ¿no? Y si no los tienes anotados, si no los tienes, si no los recuerdas, pues, ¿de quién te vas a acordar? De mí, ¿no? ¿Y de qué manera te vas a acordar de mí? Bueno, dirás, pues el profe no me ha dicho, ¿no? Pero te estoy diciendo, a las plantas monocotiledóneas también se les llama liliópsidas. A las plantas dico también se les llama magnoliópsidas. Pero supongamos que en el examen, en la pregunta te digan, son plantas que tienen fruto. Ya, profe, ¿para qué voy a leer si son angiospermas? Claro, pero la pregunta no es tan corta, ¿no? Son plantas que tienen fruto, son plantas que tienen semilla cubierta, son plantas que tienen doble fecundación, tienen flores hermafroditas y se dividen en mono y dico. Ya, profe, sé que son angiospermas. Ya, son angiospermas, pero en las claves, ¿dice angiospermas? No, profe, no dice angiospermas. Entonces, ¿por qué te apuras? Entonces, profe, ¿hay otros términos que se aplican a angiospermas? Sí. Por ejemplo, si no lo encuentras como angiospermas, también lo encuentras como magnoliofitas o antofitas. ¿Cuál es el estadio dominante de estas plantas? Esporófito. Muy bien. Listo. Ahora hablemos de sus divisiones, ¿no? Las angiospermas se dividen en 2. Monocotiledóneas, liliópsidas, dicotiledóneas, magnoliópsidas. Aquí vemos un listado de plantas que son mono y de plantas que son dico. Tranquila, tranquilo. No te hagas problema. ¿Por qué? Porque si vas para la San Marcos, entonces no te enfoques netamente en aprenderte qué planta es mono, qué planta es dico. No lo hagas. ¿Por qué? Porque en la misma pregunta te van a detallar. Por ejemplo, te van a decir, el trigo se caracteriza porque en sus embriones presenta 2 cotiledones. En sus hojas presenta nervadura ramificada, por ejemplo, ¿no? Ya, si te dicen eso, ¿no? Entonces la pregunta también dirá,
Teniendo esas características de por medio, menciona usted el algarrobo, ¿qué tipo de planta angiosperma es? Dico, ¿no? O de repente te dicen el maíz, según su nervadura, es paralela, sus haces vasculares son dispersos, teniendo esas características, ¿qué tipo de planta angiosperma es? Mono. Eso es lo que te van a preguntar. Si te vas a romper la cabeza aprendiéndote que el maíz, la cebada, el arroz son mono, pues te vas a olvidar, ¿no? Claro, ahora que si vas para universidades como la agraria, ¿no? O universidades de provincias, ¿no? Ahí sí imagino que te preguntarán. Es más, creo que tienen en su, en su pre, tienen más horas de biología, ¿no? Y dentro de esas horas de biología incluyen pues 1 o 2 horas de botánica. Imagino que ahí sí pues serán más precisos. Pero para la San Marcos no. Bien, ahora, ¿qué es lo único que debo saber? Si me dices, profe, que no me debo aprender todo esto, entonces, ¿qué es lo que debo aprender? Las características, pues, que presentan las mono y dico. Según esas características, te va a ser más fácil recordarlas. ¿Cuántas características son? Bueno, generalmente son 5, generalmente. Pero la semana que viene te voy a mencionar 2 más. Una que es en el tallo, otra que es en la raíz. La primera diferencia entre ambos está en la cantidad de embriones. ¿Qué es el embrión? El embrión es la parte interna de la semilla. Al embrión también se le llama cotiledón. Aquí se va a formar los primeros hojas, los primeros tallos, la primera raíz. En las plantas mono, en las mono, solamente hay un cotiledón. En las dico hay 2 cotiledones. No creo que te olvides. La segunda diferencia está en las hojas, según su nervadura. ¿Qué es la nervadura? Esas rayitas, pues, ¿no? Las mono tienen nervadura paralela. ¿Qué significa nervadura paralela? Bueno, significan que esas rayitas no se van a juntar para nada, pues. No se van a cruzar. Así. Mientras que en las dico, su nervadura es ramificada. Quiere decir que sus rayitas se cruzan, pues. Tercera diferencia, la posición de los haces vasculares en los tallos. Profe, ¿pero qué son los haces vasculares? Bueno, los haces vasculares son los tejidos vasculares, los tejidos conductores, el xilema y el floema. Entonces, según la posición de los haces vasculares en sus tallos, por ejemplo, en las mono, ¿cómo están los haces vasculares? Dispersos. O sea, el xilema y el floema están separados, están dispersos, esparcidos. En cambio, en las dico, los haces vasculares, o sea, el xilema y el floema, están unidos. La cuarta diferencia está en los múltiplos de pétalos que presentan sus flores. En las mono, los múltiplos mínimo 3, máximo 3. Mínimo y máximo 3. Por ejemplo, el trébol es una mono. Dico, mínimo 4, máximo los que haya. No, el girasol tiene más de 4. La margarita tiene más de 4. El geranio tiene más de 4. La begonia tiene más de 4. Y la quinta característica es los poros que presenta la célula masculina del estambre, o sea, el grano de polen. Los poros presentes en el grano de polen. Las mono presentan un poro como mínimo y como máximo, mientras que las dico presentan como mínimo 2 y máximo los que haya, ¿no? Profe, ¿y el trébol de 4 hojas? Pero no tiene 4 hojas, tiene 4 flores, pétalos. Si tiene 4 pétalos, es dico. Claro. Hay trébol también de 4 pétalos, ¿sí? Es dico.
Muy bien. Muy bien, jóvenes. Eso ha sido todo, no por la clase, no he terminado todavía. Me falta hablar de los tejidos vegetales. Me falta hablar de los tejidos vegetales. Bien, has tenido, a ver, justo, mira, son las 9:20. Has tenido 60 minutos exactamente para preguntarme todo lo relacionado a clasificación de las plantas. Y solamente una persona me acaba de preguntar hace un ratito, hace un minuto. Los demás, ¿qué pasó? Bien, eso es todo por clasificación de las plantas. Ahora vamos con los tejidos vegetales. Tejidos vegetales. Histología vegetal. Las plantas presentan de forma general dos tipos de tejidos. Los embrionarios, también llamados jóvenes, y los tejidos definitivos, también llamados adultos. Estos son los tejidos embrionarios. Y los demás, los tejidos adultos. ¿Correcto? Ahora, antes de explicarte uno por uno, antes de que vueles, porque seguro vas a volar con esto, para que no vueles tanto, debes saber esto. Los tejidos embrionarios tienen células con el mismo origen y la misma función. Mientras que los tejidos definitivos, todos ellos, tienen células con diferente origen y diferente función. Ahora tú dirás, pero profe, solamente lo estás leyendo. Bueno, vamos a explicarlo. Por ejemplo, dentro de los tejidos embrionarios tenemos a los meristemos. Los meristemos es un tejido que tiene células vivas, mismo origen, y la función es la misma porque el meristemo se encarga del crecimiento. Entonces, sí es cierto, las células embrionarias o tejidos embrionarios tienen células con el mismo origen, o sea, células vivas, y la misma función, crecimiento. Mientras que en los tejidos definitivos tienen diferente origen y diferente función. Por ejemplo, los tejidos vasculares, como el xilema y el floema. El xilema tiene células muertas. El floema tiene células vivas. Células con diferente origen. La función también es diferente porque el xilema transporta savia bruta y el floema savia elaborada. Otro ejemplo. ¿Quieres otro ejemplo? Ya, otro ejemplo. Tejidos de protección. Tenemos a la epidermis, células vivas. La peridermis, células muertas, diferente origen. La función también es diferente porque la epidermis protege las partes jóvenes de la planta. La peridermis protege las partes adultas de la planta. ¿Quieres otro ejemplo? A ver. Tejido de sostén o de soporte. Colénquima. Está hecho de células vivas alargadas. El esclerénquima está hecha de células muertas alargadas. Diferente origen. La función también es diferente porque el colénquima sostiene las partes jóvenes de la planta y el esclerénquima sostiene las partes adultas de la planta. ¿Ahora sí te quedó claro? ¿Te ha quedado claro eso? No vueles, ¿ah? No lo voy a volver a repetir cuando explique por separado. Ojo, estoy siendo, lo estoy explicando muy despacio para que tú entiendas. No vueles, ¿ah? No vayas a volar. Bien, los tejidos embrionarios son los meristemos. Los meristemos se dividen en dos. Meristemo primario, el meristemo primario se encarga del crecimiento longitudinal, o sea, de la raíz a la punta del tallo, mientras que los meristemos secundarios o laterales se encargan del crecimiento lateral. Quiere decir que trabajan directamente con el grosor del tallo y la raíz.
En los tejidos definitivos tenemos, por ejemplo, los protectores, epidermis, peridermis. Los parenquimáticos, aquí está, mira, los parenquimáticos. Esos parenquimáticos son de reserva, forman y almacenan sustancias. También las liberan, pero solamente, por ejemplo, en los parenquimáticos tenemos parénquima clorofiliano, forma y almacena clorofila. El parénquima amilífero, forma y almacena almidón. El parénquima aerífero, forma y almacena gases. El acuífero, forma y almacena agua. Y el secretor, forma, almacena y libera líquidos. Soporte de sostén, colénquima y esclerénquima. Transporte, xilema y floema. Muy bien. Ahora que ya hemos hecho un pequeño resumen explicando en qué consisten los tejidos vegetales, ahora voy a ir primero con los embrionarios y luego iré poco a poco explicando los adultos. Muy bien, empecemos por los tejidos embrionarios como los meristemos. Acá hay otra imagen también, mira. En esta imagen tengo los tejidos embrionarios como el meristemo primario, que se encarga del crecimiento longitudinal, mira, de extremo a extremo, está en la punta de las raíces, punta de los tallos, en la punta de las ramas, ahí está el meristemo primario. Y el meristemo secundario, que trabaja directamente con el crecimiento lateral, o sea, el grosor del tallo, el grosor de la raíz. También tenemos los tejidos adultos, ¿no? Adultos, como los protectores, ¿no? Epidermis, peridermis. Los tejidos de sostén, colénquima, ahí está el colénquima y el esclerénquima. Los tejidos vasculares, el xilema que transporta la savia bruta, ¿no? Y el floema que transporta la savia elaborada. Y los secretores. En los secretores tenemos pues los que forman, almacenan y liberan aceites, azúcares, látex, otros eliminan agua. Bien, vamos a verlos. Primero, meristemos. Meristemo primario, ¿de qué se encarga? Del crecimiento. ¿Cómo son sus células? Vivas. Meristemo primario apical. El término apical viene de ápice. Pero ¿qué es ápice? Bueno, el ápice significa extremo, ¿no? De extremo a extremo. Crecimiento longitudinal. ¿Dónde está el meristemo primario? Está en la punta de las raíces, tallos y hojas. En la punta. En las partes que recién se forman, ahí están. Y luego van a dividirse sus células para dirigir un crecimiento longitudinal, ¿no? Por ejemplo, en el tallo. Fíjate esta imagen. Aquí te dice, en el ápice del tallo. El ápice del tallo ya es el extremo, ¿no? Todo esto. En el ápice del tallo están protegidos por los primordios foliares. ¿Dónde están los primordios foliares? Aquí. Aquí están los primordios foliares. Pero cuando recién se forma el tallo, tenemos unas células llamadas meristemos caulinares. Esas células, cuando recién se forma el tallo, están aquí. Esas células están vivas. Esas células se van a dividir por mitosis y van a dirigir el crecimiento longitudinal del tallo. Una vez que se desarrolla el tallo por completo, este primordio foliar protege al tallo. Por eso, claro, te está diciendo, ¿no? En el extremo del tallo
están protegidos por los primordios foliares. ¿Pero qué células inician el crecimiento del tallo? Los meristemos caulinares. Estos meristemos caulinares, ¿a quién le pertenecen? ¿Correcto? Ese es el tallo. Ahora, en la raíz, en el ápice de la raíz, o sea, aquí, en el ápice de la raíz, tenemos a la Coffea caliptra. No es lo mismo, no es lo mismo. Por ejemplo, la Coffea. La Coffea es la porción más joven de la raíz. Es la primera porción de la raíz que se forma, la Coffea. Y la caliptra protege a la Coffea, ¿correcto? Es decir, la caliptra ya es cuando esta raíz ya es leñosa, cuando esta raíz ya es adulta. Pero primero es la Coffea. La Coffea protege el ápice de la raíz cuando es joven. Y la caliptra protege a la Coffea, ¿correcto? Pero esta Coffea, ¿qué presenta? Unas células. ¿Cómo se llaman? Meristemos radicales. ¿Qué hacen estos meristemos radicales? Tienen células vivas. ¿Qué hacen? Se dividen. Al dividirse por mitosis, ¿qué generan? El crecimiento longitudinal de la raíz. Una vez que se forma la raíz, todo esto, ¿cómo se llama? Coffea, si es joven. Pero si es adulto, caliptra. ¿Quedó claro, no? Presentan células vivas que están en constante división. Mitosis. ¿Qué tipo de crecimiento dirigen? El crecimiento longitudinal. Profe, una pregunta. ¿Todas las plantas tienen meristemo primario? Sí, todas. No, usted miente. ¿Por qué? No, porque usted dijo que las briofitas son plantas que no crecen. Yo no he dicho que no crezcan. Yo he dicho que sí crecen, pero poco. Pero, profe, están creciendo poco. ¿Pero han crecido o no? Sí. Entonces, ¿tienen o no tienen meristemo primario? Sí tienen. Entonces, profe, a mi amiga, a mi amigo, el chato, la chata, para que no se ofenda, cuando le digo chato, chata, le puedo decir briofita. Sí, puede decirle briofita, musgo puedes decirle. Y si él me pregunta, ¿por qué me dices briofita? ¿Por qué me dices musgo? ¿Yo qué le respondo? Bueno, tú dile es porque tienes poco meristemo primario, ¿no? Te falta meristemo primario. Bien, sigamos. Aquí, mira, ¿ves esos puntos azules? En esos puntos azules están los meristemos primarios. Son los puntos de crecimiento, los puntos de alargamiento. Vamos con los meristemos secundarios ahora. Meristemo secundario lateral. Si te pregunto qué tipo de crecimiento generan, lateral, ¿no? ¿Dónde están? Bueno, los meristemos secundarios solamente se ubican en tallos leñosos, en árboles. Solamente están en tallos leñosos, árboles. Aquí yo puedo ver el meristemo primario y el meristemo secundario. ¿Cómo son las células del meristemo secundario? Vivas, que están en constante mitosis. ¿Qué tipo de crecimiento dirigen? El crecimiento lateral. Hasta aquí, todo es simple. Todo es sencillo, hasta aquí. Pero algo que debes saber y que no te debes olvidar, porque lo voy a mencionar la semana que viene cuando hable del tallo, de la raíz, voy a mencionar esto. Y si no te acuerdas, pues voy a tener que repetirlo. Y si repito, vamos a perder tiempo. Y si perdemos tiempo, no terminamos la clase. Entonces, la idea es que acá me comprendas. El meristemo secundario lateral se divide en dos. Se divide en cambium vascular y cambium suberoso. No te olvides, los cambium le pertenecen al meristemo secundario. El cambium vascular, el vascular, pertenece al meristemo secundario. El cambium suberoso o felógeno también le pertenece al meristemo secundario.
Ahora, vamos primero con el cambio vascular. El cambio vascular es todo esto. Aquí. Tiene células vivas. ¿Sabes qué va a ser el cambio vascular? El cambio vascular va a originar al xilema y el floema. Este cambio vascular que pertenece al meristemo secundario forma otros tejidos que son de transporte, como el xilema y el floema. Pero tranquilo, ya sé que me vas a preguntar, pero profe, ¿qué tiene que ver el xilema y el floema con el meristemo secundario? Tienen mucho que ver. Acá ahorita no te voy a explicar qué hace el xilema, qué hace el floema. No. Lo que sí te voy a decir es que, por ejemplo, mire esta imagen. En esta imagen también logro ver al cambio vascular. Ahí está el cambio vascular. Ahora, ¿qué hace el cambio vascular? Mira, el cambio vascular, cada vez que va originando una capa de xilema, cada vez que va originando una capa de floema, ¿qué está sucediendo con el tallo? ¿Qué está sucediendo con la raíz leñosa? Se va engrosando. Eso quiere decir que el cambio vascular, cada vez que forma capas de xilema y capa de floema, indirectamente participa en el engrosamiento del tallo o de la raíz leñosa. Sencillo, ¿no? Por ejemplo, mire esta imagen. ¿Ves cada anillo? Cada anillo representa una capa de xilema, una capa de floema. Quiere decir que un árbol, mientras tenga el tallo más grueso, más longevo es. Si no me equivoco, cada anillo representa 1 a 2 años de la planta. Cada anillo. Bueno, para esto tendría que ser un especialista en plantas, no lo soy. Profesor, aquí la división también es por mitosis. Si estoy hablando de células vivas, la división es por mitosis, señorita. Por mitosis. Obviamente. No puede ser por meiosis, ¿no? Porque si fuera por meiosis, estaría hablando de su reproducción. Y no estoy hablando de reproducción, estoy hablando de una división que genera que una parte del cuerpo de la planta crezca. Ojo. Bien, entonces, eso es lo que hace el cambio vascular. Forma el xilema y el floema. Cada capa de xilema y floema genera el engrosamiento del tallo o la raíz. Ahora, el cambio suberoso. Este cambio suberoso, también llamado felógeno, aquí está, mira el láser, aquí está el cambio suberoso, va a liberar una sustancia llamada suber. Ese suber, ¿qué va a hacer? Baña por dentro y baña por fuera la raíz. ¿Para qué? Para darle esa consistencia leñosa al tallo, esa consistencia áspera. Aparte, este mismo suber va a ir sobre un tejido de protección llamado epidermis. Este suber va sobre un tejido de protección llamado epidermis. ¿Y qué hace este suber? Este suber va a matar. Este suber va a aplastar esas células del epidermis. ¿Para qué? Para unirse a esas células y formar parte de la peridermis. Quiere decir que el suber mata a las células del epidermis para unirse a ellas y formar parte de la peridermis. La peridermis también es un tejido de protección, ¿no? Muy bien, ya está listo, ya está todo explicado, ¿no? Así que la semana que viene, cuando yo te hable de la raíz y te hable de las partes internas de la raíz y te menciona ahí, mira chicos, ahí dice cambio vascular, ¿no? ¿El cambio vascular qué forma? El xilema y el floema. ¿A quién le pertenece el cambio vascular? Al meristemo secundario. Bien, vamos con los tejidos conductores. En los tejidos conductores tenemos al xilema y al floema. El xilema está hecho de células muertas. ¿Cómo se llaman esas células muertas? Células traqueales. Nuevamente, el xilema está hecho de células muertas. ¿Cómo se llaman? Células traqueales. ¿Cómo son estas células? Estas células son muertas, son largas y gruesas. ¿Por qué son gruesas?
Bueno, son gruesas porque tienen una sustancia endurecedora llamada lignina. Estas células, al juntarse, van a formar vasos leñosos, a los cuales también se le llama xilema. ¿Y dónde nace el xilema? En las raíces. El xilema nace en las raíces. ¿Qué tiene las raíces? Pelos absorbentes. Esos pelos absorbentes, ¿qué van a recoger? Agua y sales. Cuando se juntan en la raíz, ¿qué forman? La savia bruta. Y este xilema, ¿cómo va a transportar la savia bruta? De la raíz a toda la planta. Por lo tanto, el transporte de la savia bruta es unidireccional. Muy bien. Vamos ahora con el floema, entonces. El floema, ¿de qué está hecho? De células vivas. ¿Cómo se llaman las células vivas? Células cribosas. ¿Cómo son estas células cribosas? Son largas, delgadas y con poros. Mira, poros. O también se le dice perforaciones. Estas células cribosas, vivas, largas, delgadas y con poros, al momento de unirse, forman vasos liberianos, a los cuales también se le llama floema. ¿Y dónde nace el floema? El floema nace en los órganos fotosintéticos, es decir, en las hojas. ¿Qué va a recoger o qué va a transportar? La savia elaborada, que contiene agua más nutrientes. ¿Y cómo se va a transportar la savia elaborada? De la hoja a la raíz. Y de la raíz a toda la planta. Por lo tanto, el transporte de la savia elaborada es bidireccional. ¿Quedó claro, no? ¿Quién forma el xilema y el floema? Al xilema y el floema lo forma el cámbium vascular. Aquí está, ¿no? Traqueales, células traqueales. Se transporta en una sola dirección, la savia bruta. Células acompañantes, células delgadas, cribosas. ¿Qué transportan? La savia elaborada. ¿Cómo es el flujo? En dos caminos, bidireccional. Paredes gruesas, lignina, paredes delgadas, con perforaciones, poros. Vamos con los tejidos de protección, epidermis y peridermis. Epidermis, células vivas. Peridermis, células muertas. La epidermis recubre, protege las partes jóvenes de una planta. La peridermis recubre y protege las partes adultas de una planta. Es decir, la peridermis únicamente, ¿dónde la encuentras? En tallos leñosos, en árboles. O sea, profe, si yo quiere decir que esta planta toda su vida tiene epidermis. Sí. Entonces, si yo tengo una semilla de un árbol, germina, sale el primer tallo que es verde, conforme vaya madurando, si ese tallo se va engrosando, quiere decir que la peridermis está reemplazando a la epidermis. O por supuesto. Ah, profe, ¿y la epidermis, sus células vivas, por qué no tienen color? Mira, ¿dónde encontramos la epidermis? La epidermis la encontramos en la raíz joven. ¿Cuál es la raíz joven? La rizodermis. Ahora, hacemos un zoom. Mira, mira la mano. Todo lo que estoy señalando es la rizodermis. ¿Ves que es blanco, no? ¿Y por qué es blanco? Porque no tiene color. ¿Y sabes por qué no tiene color? Porque sus células no tienen clorofila, o sea, no tienen cloroplastos. Igual que en la hoja, mira. Esta parte que estoy señalando con la mano, estos hexágonos son células que pertenecen a la epidermis de la hoja. ¿Por qué son blancas? Porque no tienen cloroplasto, no tienen clorofila. Aquí y aquí. Profe, pero ¿no se supone que la hoja hace fotosíntesis? Claro. Entonces, si hace fotosíntesis, debería tener clorofila. Sí, pero no está en toda la planta, en toda la hoja. Toda la hoja no tiene clorofila. Solamente aquí, mira, el centro.
Al centro se le llama mesófilo. En ese mesófilo hay células parénquimas clorofilianas que sí tienen cloroplastos, que sí tienen clorofila. Pero acá arriba y acá abajo, que se le llama haz y embes, sus células no tienen color porque no tienen cloroplastos, no tienen clorofila. Muy bien. Ya te quedó claro lo que es la epidermis, ¿no? Protege las partes jóvenes de la planta. Sus células son vivas y no tienen color porque no tienen cloroplastos y no tienen clorofila. La peridermis, me dice, es el revestimiento del cuerpo vegetativo secundario de la planta. Secundario, ¿no? Ya adulto. Que sustituye en su función al epidermis. ¿Te acuerdas que para formar la peridermis hay un líquido, ¿no? ¿Cómo se llama ese líquido? Suber. ¿Qué hace este suber? Este suber mata las células del epidermis. Al matarlas, se unen los dos. Pero yo quiero volver a recordar. ¿Quién forma este suber? A este suber lo forma el cambión suberoso o también llamado felógeno, ¿no es cierto? ¿Está? Ahora, ¿de qué está hecho la peridermis? De células muertas. ¿A quién le pertenecen? A la epidermis. ¿Cómo se forma la peridermis? A partir del suber. Únicamente, ¿dónde encontramos la peridermis? En tallos leñosos. Ahora, si me preguntan, ¿cómo está estructurado la peridermis? Yo respondo, A, felodermis. La felodermis es lo que utilizan los carpinteros pues, para desarrollar pues, los muebles, la mesa, las sillas, el relleno, en la parte vital. B, cambium suberoso o felógeno. ¿Te acuerdas que esto le pertenece al meristemo secundario, no? ¿Te acuerdas? Y C, el líquido suber más las células de la epidermis. Se llama suberocorcho. Listo. Eso sería los tejidos de protección. Vamos con los tejidos de sostén. Vamos con los tejidos de sostén. Colénquima. No sé si tú has visto que una parte de la planta, cuando viene una corriente de aire, este tallito, estas hojitas se mueven de un lado para otro. ¿Has visto eso? Y te has dado cuenta que a pesar de que se mueven, no se rompen. Entonces, ¿qué es lo que permite que esta planta o esta parte de la planta tenga flexibilidad, tenga elasticidad, pero a su vez tenga resistencia? El colénquima. ¿Y de qué está hecho el colénquima? El colénquima está hecho de células vivas alargadas. Células vivas alargadas poseen una pared primaria dura, pared primaria dura, resistente y elástica. Están presentes en los tallos verdes, o sea, tallos jóvenes, y en el peciolo de las hojas. El peciolo de las hojas es el tallo de las hojas. ¿Cuál es su función? Su función es sostener las partes que están creciendo como nuevos tallos, hojas. Pocas palabras, sostiene o soporta las partes jóvenes de la planta. Mira, aquí está el tallo verde y aquí está el peciolo de las hojas. Por eso te decía, ¿no? Cuando hay una corriente de aire, lo que se mueve es el tallo, las hojas, las flores. ¿Y qué le da esa elasticidad? ¿Qué le da esa flexibilidad? El colénquima. ¿Te acuerdas que te hablé de la anastia? ¿Te acuerdas que te dije que la anastia es un tipo de movimiento que genera la planta por contacto? No tropismo, tropismo era parte, tropismo cuando crece. Nastia es el movimiento de una parte de la planta. Hay una planta que cuando tú le tocas las hojas, cierra sus hojas. No sé si has visto esa planta. ¿Cómo se llama esa plantita? Que cuando tú tocas esa plantita, sus hojas se cierran. Se llama la mimosa púdica. También coloquialmente se le llama la resentida.
¿Ves? Y también utiliza la colénquima para eso, ¿no? Muy bien. Ahora, algo que quiero que lo tengas en cuenta. Algo que quiero que lo tengas en cuenta. Es importante. El colénquima, a ver, voy a agrandarlo para que... Aquí está. El colénquima, jóvenes, relaciónalo con la epidermis. Siempre donde hay epidermis hay colénquima. ¿Por qué? Porque los dos están presentes en las partes jóvenes de la planta. Los dos tienen células vivas, pero la función es distinta, ¿no? Mientras él protege, él sostiene. Aparte que el colénquima tiene células vivas alargadas. Pero tienen cierta relación, sí. Ahora, el siguiente tejido que vamos a hablar es el esclerénquima. Y yo quiero que este esclerénquima tú lo relaciones con la peridermis. ¿Por qué? Porque tanto el esclerénquima como la peridermis están en las partes adultas de la planta. Y están hechos de células muertas. Ojo, te estoy avisando, luego no me digas, profe, no me has detallado, no me has dado esos datos. Fíjate aquí, ¿por qué crees que te digo que el colénquima se relaciona con la epidermis? Están juntos, ¿no? Y acá abajito está el esclerénquima. Y aquí está la peridermis. ¿No? Aquí también, ¿no? Aquí también. La epidermis, el colénquima, juntitos. El cortical es la peridermis que se está formando, parénquima cortical. El parénquima medular es el esclerénquima. Profesor, ¿la colénquima se convierte en esclerénquima? Sí. Pero tranquilo, tranquila señorita, todavía no explico eso. Lo que estoy pidiendo nada más es que lo relacionen. Colénquima, relacionarlo con epidermis. Solamente relacionarlo. Y el esclerénquima, relacionarlo con peridermis. ¿Te acuerdas qué sucedió con la epidermis y la peridermis? Hubo una sustancia que mató a la epidermis para que forme la peridermis. ¿Te acuerdas? Ahora va a suceder algo parecido. Pero esa sustancia no es la misma. Por ejemplo, miren acá. El esclerénquima. ¿De qué está hecho el esclerénquima? El esclerénquima está hecho de células muertas. ¿Y cómo son esas células? Muertas, alargadas. Profesor, no me digas que esas células muertas, alargadas le pertenecían al colénquima. Sí. Profe, ¿y cómo murieron? Bueno, murieron gracias a una sustancia endurecedora. ¿Te acuerdas cómo se llama esa sustancia endurecedora que estaba en las células muertas del xilema? Lignina. Lignina, acá está. Profe, si estas células están muertas, ¿se van a poder dividir? No. Profe, si estas células están muertas, al juntarse, ya no forman una pared primaria, forman una pared secundaria. Sí. Profe, el esclerénquima, ¿qué hace con el tallo? ¿Qué hace con el pecíolo de las hojas? Los endurece. Los vuelve rígidos. Impide que se vuelvan a mover. Ahí se bien claro, ¿no? Comprende un conjunto de células que otorgan a la planta resistencia a los estiramientos, torceduras, pesos y presiones. En algunos casos, la fortaleza y elasticidad de las paredes secundarias de ciertas células sirven como medio defensivo, ya que otorgan a la planta resistencia contra las partes bucales, garfios y ovipositores de los insectos. Profe, ¿dónde encontramos al esclerénquima? En los tallos leñosos. Solamente en tallos leñosos. Mira, aquí está, mira el láser, ¿eh? Aquí está la epidermis. Aquí abajo está el colénquima. Aquí está la peridermis. Y aquí está el esclerénquima. Voy a acercarlo. Mira. ¿Te das cuenta cómo son las células del esclerénquima?
Aquí, mira. Mire esas formas. Son medio hexagonales, ¿no? Pero largas. ¿Y sabes por qué están gruesas? Por la lignina, pues. Profe, una consulta. Es cierto que las células del esclerénquima, cuando, bueno, ya son muertas, esas células al engrosarse más, ¿toman otro nombre? Sí. ¿Cómo se llaman esas células, profe, del esclerénquima? Se llaman células esclereideas o escleroideas. Bueno, creo que es lo mismo. Aquí está. Células escleroideas o escleroideas. Son gruesas, ¿no? Pues, al ser gruesas le quitan todo el citoplasma. Se roban casi todo el citoplasma. Es la pared celular. La pared celular es súper gruesa. ¿Dónde está presente el esclerénquima? En tallos leñosos, en frutos secos, y también está en el endocarpo de algunos frutos. Profe, el endocarpo es la parte interna del fruto, ¿no? Sí, es al centro, acá adentro. Cuando el endocarpo es leñoso, es decir, cuando hay una pepa leñosa, es que tiene endocarpio, esclerénquima. Por ejemplo, el melocotón, la palta, el mango, la aceituna, tienen una pepa, ¿no? ¿Y por qué esa pepa es dura? Porque tiene esclerénquima. Y esa parte donde se encuentra la pepa leñosa se llama endocarpo. Muy bien. Eso sería los tejidos de soporte, ¿no? Soporte. Sí. A ver, ¿qué horas son? Uy, 9:56. Listo. Tengo tiempo suficiente para explicar tejidos de almacén. Ya las claves se lo voy a dictar nada más. Tejidos fundamentales o parenquimáticos. Estos tejidos son de almacén. Almacén. ¿Ya? A ver, parénquima clorofiliano. ¿Dónde está? Solamente en las hojas. O en los órganos fotosintéticos, pues en las hojas. ¿Te acuerdas que yo te hablé del epidermis? Mira, sus células son blancas, no tienen color, ¿no? A esas células me refiero. No tienen color. A eso se llama el haz o epidermis del haz. Y acá abajo está el embes o epidermis del embes. Pero entre el haz y entre el embes hay una región llamado mesófilo. Y ese mesófilo sí tiene células llamadas parénquimas clorofilianas. Y esas células parénquimas clorofilianas, muchachos, mira, ¿ves? Esas células parénquimas clorofilianas tienen esas bolitas verdes. Esas bolitas verdes se llaman cloroplastos. ¿Y por qué están verdes? Porque dentro de esos cloroplastos hay clorofila. Por lo tanto, el parénquima clorofiliano es un tejido que se ubica en el mesófilo de las hojas en células llamadas parénquimas clorofilianas que tienen cloroplastos y a su vez clorofila. ¿No? En pocas palabras, pues el parénquima clorofiliano almacena clorofila en células ubicadas en el mesófilo de la hoja. Ya, estos son los estomas. Esto ya lo vamos a hablar la otra semana. Parénquima acuífero. El parénquima acuífero está presente en plantas que viven en condiciones donde la humedad es mínima, es decir, cactus, maguey, tuna, sábila. ¿Y cómo es que estas plantas pueden soportar mucho tiempo en lugares donde no hay agua? Bueno, porque sus células de sus hojas, las células de sus tallos contienen grandes vacuolas. Esas vacuolas almacenan grandes cantidades de agua. Parénquima acuífero, almacena agua. Vamos con el parénquima aerífero. El parénquima aerífero está presente en plantas acuáticas. Acuáticas. ¿Cómo crees que estas plantas acuáticas, sus tallos, sus hojas, sus flores flotan? ¿Por qué crees que flotan? Bueno, flotan porque las células de esas partes de la planta, de sus tallos, de sus hojas, de sus flores, se unen así, mira,
Acá hay una célula, acá hay otra, otra. Pero al momento de unirse, forman unos cordones, mira. Esos cordones se llaman cordones anastomosados. ¿Y por qué se le llaman anastomosados? Porque esos cordones o esos pliegues de las células van a formar espacios. A esos espacios se le llaman arénquima o espacios aeríferos. Ese espacio aerífero o arénquima va a permitir que puedan almacenar gases y esos gases son los responsables de que esas partes de la planta puedan flotar. Aquí, mira. Ahí están los espacios aeríferos. Y por último, tenemos el parénquima amiláceo. ¿Por qué crees que la papa es gruesa? El camote es grueso. La yuca es gruesa. La zanahoria es gruesa. ¿Por qué crees que el arroz demora mucho tiempo en granear? ¿Por qué crees que el frijol, para que se suavice, lo tienes que dejar remojado de un día para otro? Lo mismo que el garbanzo. ¿Por qué crees? Ah, porque tienen almidón. ¿Y dónde almacenan ese almidón? En las raíces, en los tallos, por ejemplo. Tallos, raíces, frutos, o en sus semillas también, ¿no? Se encuentra en parte de la semilla, en la médula de los tallos, raíces y frutos. Te dicen que sus células, mira, lo voy a agrandar, ¿ah? Aquí están las células, mira. Las células. Todo esto que señalo con la mano es la célula. Todo eso es la célula. Y esas bolitas pequeñas que tú ves dentro de las células se llaman plastidios. Ahí te dice. Sus células sintetizan, o sea, crean y almacenan al nivel del citoplasma o en el interior de plastidios gránulos de almidón. Por ejemplo, mira, aquí. Ahí está, ahí lo vemos de más cerca. Aquí están las células. Y adentro, esas bolitas medias rojitas son los plastidios. Los plastidios son organulos que pueden almacenar almidón, por eso se llama amiloblastos. Pueden almacenar lípidos, elagioplastos. Pueden almacenar proteínas, proteinoplastos. Pueden almacenar pigmentos, cromoplastos. Pero te está hablando netamente de almidón. Entonces son plastidios de tipo amiloblastos. Está en plantas de tipo tubérculos y plantas leguminosas. Muy bien. Te dicto las claves, por favor, apúntalos. Apunta. 1 dedo, 2 dedo, 3. A ver, déjame revisar. Tres no le he colocado aquí. 3 me he comido esa parte, a ver. 3 es dedo también. 1 dedo, 2 dedo, 3 dedo, 4 avión, 5 casa, 6 dedo, 7 casa, 8 beso, 9 beso, 10 dedo, 6 dedo, 7 casa, 8 beso, 9 beso, 10 dedo, 11 casa, 12 dedo, 13 avión, 14 casa y 15 avión. Muchísimas gracias, jóvenes. Tengan un bonito día, un bonito fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego, nos vemos. Gracias.